Yo creo que en aquel momento, antes hablaba del léxico de la crisis y hay un léxico también de las guerras, como guerras humanitarias o como intervenciones humanitarias. En aquel momento de la intervención en el Parlamento, pues la verdad es que era un momento complicado, porque esa retórica sobre la guerra de Libia o sobre la intervención en Libia había calado no solamente en la derecha y en la socialdemocracia a nivel internacional, sino que había calado en las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Yo recuerdo días antes de la intervención cómo varias organizaciones humanitarias pedían de manera explícita a las Naciones Unidas y a los organismos internacionales una intervención, ¿no? Seguramente no pensaban en una intervención militar, ellos pensaban, bueno, pues en una labor de control de comercio de armas. Seguramente también pensaban en una labor de exclusión aérea, entendida exclusión aérea como que nadie bombardease, pero es verdad que eso había calado, ¿no? Y nosotros, yo creo que acertamos, estoy convencido de ello. En ese momento estaba convencido con el corazón y con la cabeza, pero ahora estoy más convencido todavía de que acertamos manteniendo una posición crítica e incluso arriesgándonos a quedarnos prácticamente solos en el Congreso de los Diputados. No es la primera vez, pero bueno, era un tema delicado. De hecho, las encuestas que se vienen realizando desde entonces, inicialmente había un apoyo mayoritario y ahora hay un equilibrio, aunque parece algo muy lejano. Sobre todo las guerras estas que son bombardeos desde los aviones, a la gente le parecen menos guerra, ¿no? La guerra electrónica parece menos guerra, parece que produce menos sufrimiento, ¿no? Más distanciamiento. Y en ese sentido, pues la gente, por ejemplo, con la guerra de Afganistán no es igual que con la guerra de Irak, y con la guerra de Libia tampoco es lo mismo que con la guerra de Afganistán. Aunque ahora prácticamente la guerra de Afganistán y la de Libia están a la par en las encuestas, ¿no? Hay un 50-50 o un 60-40, según quien haga las preguntas, a favor o en contra. Es decir, que hay una división de la opinión pública que va mucho más allá de la posición que puede defender Izquierda Unida o que defendemos 3 diputados de 300, aunque a nosotros nos corresponden por lo menos 15, y no paro de repetirlo, por el sistema electoral, ¿no? Pero lo que se ha demostrado, yo creo que es, en primer lugar, y yo creo que es grave además, ¿no? En primer lugar, cómo ha cambiado de naturaleza el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo creo que de un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que gestionaba fundamentalmente el diálogo político para evitar la guerra, se ha convertido en un Consejo de Seguridad que sanciona la legitimidad o ilegitimidad de la guerra, ¿no? Yo creo que eso es un cambio de naturaleza que no tenía lugar hace mucho tiempo y que tiene mucho que ver con el fin de la Guerra Fría y con el monolitismo que hay hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por tanto, aquellos que pensaban que después de la Guerra Fría iban a venir las Naciones Unidas e iba a venir el gobierno mundial, pues no ha sido así. No hay gobierno mundial, sino que hay una degradación profunda también en el caso de Naciones Unidas. Y luego, un instrumento jurídico fundamental como son las resoluciones se ha convertido en un cheque en blanco, en un papel mojado, ¿no? Una resolución que dice que se autoriza la exclusión aérea, es decir, que nadie vuele en una determinada zona, y que se autoriza también proteger a la población civil, se convierte en bombardeos a tutiplén. Se convierte en la legitimidad para una intervención de guerra, para que entre la CIA, para que haya comercio de armas y cualquier día de estos, al tiempo, para que Egipto lance su ejército para dar una solución también al problema, ¿no? Y para que, en definitiva, el objetivo sea encauzar lo que está pasando en Oriente Medio y lo que está pasando en África. Mira, interesa mucho menos lo que pasa en Costa de Marfil, solamente en los últimos días. El cacao es menos importante que el petróleo, ¿no? Pero más importante todavía que el recurso natural es la geoestrategia. La geoestrategia, hay que empezar a recuperarla otra vez, porque era algo muy presente en la Segunda Guerra Mundial. Y la geoestrategia dice que en estos momentos hay un peligro muy importante para las potencias occidentales, que es que esos pueblos se autogobiernen. Es que hasta ahora o han sido parte de la división de la Guerra Fría o han sido dictaduras frente al islamismo. Ahora
hay la posibilidad de que aparezca la sociedad civil. Y cuando aparece la sociedad civil puede pasar cualquier cosa. Y lo que no quieren es que pase cualquier cosa. En Túnez lo van a controlar. El otro día hubo una derogación de la Constitución y la autorización de una Constitución otorgada para limitar la posibilidad de la izquierda en Túnez. En Egipto el ejército es el que manda y el ejército es el que va a encauzar, junto con Israel y con los Estados Unidos, el futuro de la revolución egipcia. Y por otra parte, en Libia, bueno, pues digamos que es un buen escenario, ¿no? ¿Qué mejor escenario que un ogro hortera como Gaddafi para decirle al mundo lo que vamos a hacer, lo que va a hacer el nuevo orden internacional? Pues es lo que han hecho en Libia, dar un golpe de mano en Libia, y el problema ahora es que no saben muy bien dónde va a terminar. El problema es que no saben muy bien dónde va a terminar este proceso y probablemente termine con la peor de las pesadillas, y es que se divida Libia, que se divida en dos partes Libia y que, por tanto, digamos que la inseguridad en el norte de África esté servida, y sabéis que Libia es de los sitios donde mayor influencia tiene Al-Qaeda del Magreb, con lo cual, digamos que tenemos la cosa complicada. Pero quería comentar únicamente este tema porque yo estoy convencido que en ese momento Izquierda Unida se arriesgó, como en otros momentos, ¿no? Me preguntaba alguien, es que usted, en 24 horas, es que ustedes hacen todo por cálculo electoral. Le dije, oiga, que no, que es que yo creo que es evidente que nosotros por cálculo electoral eso no lo hemos hecho. Lo hemos hecho, si lo hubiéramos hecho por cálculo electoral, otro gallo cantaría, ¿no? Pero que nosotros lo hemos hecho por convicción y además sabiendo que era un tema muy arriesgado, ¿no? Y todavía es un tema arriesgado, aunque creo que las ONGs cada vez piden más el alto el fuego, ¿no? Como todos los organismos internacionales piden el alto el fuego, y cada vez más gente dice aquello o tiene un acuerdo político o un arreglo político o no tiene arreglo. Y aquello termina con un guirigay que incluso puede contaminar a otras zonas del norte de África, ¿no? En esta materia también nos quedamos solos. Es decir, en la ley sobre medios audiovisuales, que tenía dos partes importantes, ¿no? Fueron varios proyectos, pero se podría unificar en uno solo. Y era, por una parte, el regalo de la publicidad de Televisión Española a las televisiones privadas, en particular a Telecinco, Antena 3 y La 4. Y, por otro lado, además del regalo de la publicidad y, por tanto, poner en dificultades económicas a Televisión Española, ya las estamos viendo en estos momentos, poner en dificultades a la televisión pública, que es la verdaderamente de calidad en este país, por lo demás hay muy poco que apreciar, ¿no? Por otro lado, también abrir el espectro de la TDT a todos el que fuera capaz de comprar ese espectro, ¿no? Y nosotros, en esa materia, lo que le planteamos en las enmiendas, aparte de rechazar la supresión de la publicidad de Radio y Televisión Española e intentar mantener los patrocinios, porque estábamos convencidos de que íbamos a tener problemas económicos, como tenemos. Por otro lado, lo que intentamos también era evitar las subcontrataciones en la TDT. Es decir, evitar que alguien que recibe una adjudicación, que recibe 3 o 4 cadenas, normalmente 3, ¿no?, que coja una de ellas y se la subcontrate a un cutre, que es lo que está pasando en este país, ¿no? Pero yo creo que en esa materia el Partido Socialista quería dos objetivos. Primero, congraciarse con televisiones privadas que él piensa que le pueden tratar bien en una campaña electoral. Me refiero fundamentalmente a las televisiones berlusconianas italianas, ¿no? Cosa que no ha ocurrido y ni va a ocurrir. Pero bueno, yo creo que el Partido Socialista prefiere una televisión amiga a una televisión pública. Desgraciadamente le pasa con muchas cosas, ¿no? Una empresa amiga a una empresa pública, bueno, pues eso es lo que ha pasado en relación a este tema. Pero luego, en relación a las subcontrataciones, yo me preguntaba, ¿pero por qué no limitan las subcontrataciones? ¿Por qué no poner, por ejemplo, una barrera para que todo este tipo de libertad digital, intereconomía, toda esta gente no pueda acceder a una cadena de televisión? Bueno, para mí me parece la respuesta bastante obvia, que el Partido Socialista piensa todavía que puede fracturar a la derecha española. Y se equivoca radicalmente. Es decir, que creando medios de comunicación y favoreciendo medios de comunicación de la extrema derecha, aquí se va a producir una ruptura entre el 1 o 2 millones de votos que puede tener la extrema derecha y los 8 millones o 7 millones del Partido Popular. Y lejos de producirse esta fractura, lo que hacen esas televisiones es alimentar
junto con otros medios de comunicación, lo más extremista de la derecha y contaminar a tope. No solamente contamina la vida política, sino la vida cultural del país, ya lo vemos, ¿no? La degradación que hay en materia de televisión. Pero yo creo que es otro de los temas por los que el Gobierno no pasará a la historia, ¿no? Por los que el Gobierno será recordado, digamos, como un Gobierno que no hizo los deberes desde un punto de vista, no digo de izquierdas, digo desde un punto de vista democrático, ¿no? Es el tema este de la TDT, ¿no? Mi madre cada vez que voy a casa me dice, bueno, ¿qué habéis hecho con la TDT? Y digo yo, nosotros nada, nosotros intentamos pararlo, pero la situación es verdad que da asco, ¿no? Y bueno, pues es el reflejo de esas estrategias políticas, ¿no? Y también el reflejo, por otra parte, también de un determinado nivel político y cultural, desgraciadamente, ¿no? Yo creo que el tema del Sáhara es la gran hipocresía de los gobiernos españoles a lo largo prácticamente de toda la vida democrática de este país, ¿no? El Partido Popular ahora echa en cara al Partido Socialista y al Gobierno su actitud con respecto al Sáhara y su preferencia por el Gobierno marroquí. Pero el Partido Popular, que hablaba de, ¿cómo era?, de una, era algo así como neutralidad activa era, pues hizo muy poca fuerza en favor de los derechos del pueblo saharaui, ¿no? Lo que pasa que es verdad que el Partido Socialista se ha alineado claramente con las posiciones de Marruecos y ha intentado, tanto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como en las relaciones internacionales, aislar al Frente Polisario. Yo creo que eso es evidente y creo que es uno de los reproches más importantes que se le pueden hacer en materia de política exterior, con otros también, como he dicho antes, pero este es muy relevante, ¿no?, en relación al pueblo saharaui, a sus derechos y al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. La pregunta es cuál ha sido el conjunto de factores que ha llevado a este cambio en la posición española. Y por lo que yo conozco del Ministerio de Exteriores, primero, bueno, el Ministerio de Exteriores es como si fuera una gran formación geológica, ¿eh? El de Economía se parece también, pero el de Exteriores es una formación geológica en capas, ¿no? Entonces, normalmente el Ministerio de Exteriores, como el de Economía, son capas muy conservadoras, muy conservadoras. Es decir, no son favorables a los derechos de los pueblos para nada, ¿no? Digamos, el aparato funcionarial, ¿no? Y sobre esas capas es sobre las que van asentándose los distintos gobiernos, ¿no? Sí, a priori no hay una posición, digamos, favorable hacia el pueblo saharaui. Pero yo creo que hay dos factores importantes que llevan a este gobierno a una posición ya descaradamente alineada con el gobierno marroquí. Por una parte, la cuestión económica, ¿no? La cuestión económica creo que es muy importante, interviene de forma clara en relación al tema pesquero, en relación a los fosfatos, en relación a todo lo que puede ser el conjunto de las riquezas naturales del Sáhara. Pero hay una parte política muy importante y que se ve también en el caso libio. Si al gobierno de Aznar le reprochábamos su convicción euroatlántica, es decir, su tendencia siempre a buscar la alianza con los Estados Unidos para pesar algo en Europa, esa era la política del gobierno de Aznar. Me decía el ministro de Exteriores de entonces que querían sustituir a Inglaterra en el corazón de Europa y de los Estados Unidos. Ahí va, hay que ser vanidoso, ¿no? Bueno, el gobierno de Zapatero lo que hace es la alianza con Francia. La alianza del gobierno español es con Francia, que tiene una explicación en la política antiterrorista. Tiene una explicación en la política antiterrorista y tiene también una explicación en relación a los intereses, ¿no? Esa alianza con Francia es una alianza muy fuerte, ¿no? Y es la que lleva, por ejemplo, al gobierno a aliarse totalmente o alinearse totalmente con Francia frente al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y es el que lleva al gobierno a liderar también la posición en Libia, que lleva a alinearse con el Napoleón Sarkozy que tenemos ahora, que parece que no solamente en Libia, sino en
también en el último conflicto en África, ¿no? Yo creo que esas son las razones fundamentales y, por tanto, yo creo que ¿cuáles son los aspectos positivos? Yo creo que los aspectos positivos hay una parte sociocultural, que es el pozo de responsabilidad que hay en este país para con el pueblo saharaui. Hay otra parte organizativa, que es las alianzas entre organizaciones ciudadanas y el Frente Polisario o el pueblo saharaui y la presencia, por ejemplo, aquí en las vacaciones de muchos niños, pero yo creo que las organizaciones de solidaridad con el pueblo saharaui son otra parte muy importante a tener en cuenta en un cambio de esa línea política y luego, por otro lado, bueno, pues las fuerzas políticas que seguimos siendo solidarios con el pueblo saharaui, ¿no? Pero no lo tiene fácil el pueblo saharaui en estos momentos porque desde el punto de vista de la política internacional, y esa reflexión también la hago sobre Libia, lo que ha hecho Estados Unidos en el último Consejo de Seguridad sobre Libia es establecer un nuevo orden que hay que ver si se consolida o no, pero es un nuevo orden en que Estados Unidos es la última ratio incluso tecnológica. Ya veis que ha bombardeado en primer lugar y se ha retirado, ¿no? La última ratio tecnológica, la última ratio desde el punto de vista estratégico son los Estados Unidos. Pero luego hay potencias regionales a las cuales se les va a dar prácticamente carta blanca, ¿no? Y una de las potencias regionales es la Unión Europea con la alianza franco-británica. Esa potencia va a influir mucho en lo que pasa en el Mediterráneo y, por tanto, digamos que es una potencia muy regresiva en relación a los intereses y a las necesidades del pueblo saharaui, ¿no? Habrá que intentar debilitar esa posición, tanto en España como a nivel internacional, en la Unión Africana y en las relaciones con otros pueblos, pero yo creo que la explicación, así muy a vuela pluma, es esa con respecto a la situación del pueblo saharaui, que, como digo, es difícil y, bueno, pues ellos lo saben en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ellos lo saben también en las relaciones con el gobierno de Zapatero.